Muchas gracias, presidente. Me pide una interrupción la congresista Sonia Echevarría. Congresista Echevarría, 1 minuto. Señor presidente, por su intermedio, saludar al presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y a su gabinete. Señor presidente, quiero expresar mi desconcierto, extrañeza e incomodidad ante el presidente del Consejo de Ministros. Sabemos que se ha reunido con las bancadas parlamentarias, lo cual es correcto. Sabemos también que se ha reunido con algunos congresistas no agrupados. También es correcto e institucional. Los congresistas somos congresistas de la República y por lo tanto me parece extraño, discriminatorio y por qué no decir fruto de un cálculo político es el habernos excluido a quienes somos exintegrantes de la bancada de Fuerza Popular, seguramente motivado por la necesidad de los votos a favor de la confianza venida a solicitar el día de hoy. Y eso, señor Premier. Ha concluido el minuto, congresista. Si gusta, el congresista le puede dar el minuto que falta. Ya, puede culminar con 1 minuto más. Eso, señor Premier, por su intermedio, señor presidente, no es correcto, ni ético, ni mucho menos institucional. Hemos estado realizando coordinaciones a través del coordinador parlamentario de la PCM para poder reunirnos y ser escuchados y hacerle llegar también nuestras ideas. Sin embargo, no hemos tenido asidero. Señor Premier, a través de la presidencia, ¿cómo viene a buscar consensos políticos excluyendo a quienes representamos al país? Gracias. Congresista Galván puede continuar. Muchas gracias, presidente. Con el saludo cordial al Premier, colega congresista, a los señores ministros y a todos mis colegas congresistas. Si bien es cierto, señor presidente del Consejo de Ministros, el día de hoy nosotros también, los no agrupados, le vamos a dar nuestro voto de confianza, porque creemos en la gobernabilidad, porque creemos en la democracia, en la concertación, creemos también en la hermandad y el compañerismo, porque el Perú necesita hoy más que nunca que prácticamente todas las fuerzas políticas se unan para efectivamente buscar el desarrollo socioeconómico. Queremos adherirle a algo, señor presidente. Si bien es cierto, en el tema de corrupción debe también usted considerar de que deben tener responsabilidades penales a aquellos que convocan y elaboran los expedientes técnicos para la ejecución de las distintas obras, con la finalidad de que de esa manera se puedan culminar dichas obras y asimismo también no se sobrevaloren. Asimismo también, señor presidente, usted lo ha dicho, para erradicar la pobreza y extrema pobreza, la única manera es que efectivamente se piense en la pequeña agricultura. Usted ha dicho, señor Premier, de que los distintos sectores del mismo Ministerio de Agricultura trabajan con diferentes chalecos. Tenemos que trabajar en una forma unificada. Todos los sectores, el INIA, agrorural, agroideas, agrojoven, no solamente que pertenecen al Ministerio de Agricultura, sino también los gobiernos regionales tienen proyectos de desarrollo económico, los gobiernos locales de la misma manera, el Ministerio de Inclusión Social, mediante Foncodes, tiene el Jacuwiña, Chacra Emprendedora, pero como cada uno trabaja en una forma dividida, en una forma imparcial, entonces no hay esa unificación y es el momento de concertar y que todos trabajen con un solo objetivo, con un solo norte, señor presidente. Asimismo también vamos a apoyar, el Ministerio de Inclusión Social en este momento viene apoyando a las familias que están en extrema pobreza, dándoles el pescado bimensualmente. Minuto adicional para que termine, congresista. Enseñemos a pescar a las familias pobres, señor presidente, con la finalidad de que de esa manera ellos también en el futuro ya no estén tendiendo la mano. Por eso pido a la ministra de Inclusión Social para que los apoyos económicos que se dan a las familias sean condicionados. En tal sentido, señor presidente, también quisiera
hablar de las barreras burocráticas que se presentan en las distintas licitaciones. Recién el día de ayer se dio la buena pro a la carretera de Ollón, Yanahuanca a Ambo. Después de un año, presidente, todavía estamos en discusión de la carretera de Canta Guayay, que también debe ser una interconexión de lo que viene a ser la carretera central. Es preocupante que estas barreras prácticamente burocráticas hagan, pues, digamos, el alargamiento de muchos proyectos. El fortalecimiento de seguridad ciudadana, las escuelas de la Policía Técnica a nivel nacional, el fortalecimiento para tener policías que efectivamente defiendan nuestras calles, porque cada uno de los policías de las distintas regiones conocen la realidad, conocen su región y conocen la vivencia. Muchas gracias, presidente, y éxitos. Gracias, congresista. Se le otorga la palabra a al congresista Roles Uribe. Buenas noches, señor presidente, estimados colegas. A través suyo el saludo respectivo al Premier y al gabinete ministerial. Saludamos en sí los objetivos presentados el día de hoy, en especial el de mejorar la calidad de vida de todos los peruanos, la cual me auno en sí al mensaje de unidad frente a los desafíos que tenemos, mejorando la política de fortalecimiento de la carrera pública magisterial en una escala remunerativa de nuestros profesores, al mejoramiento de servicios y al acceso de Internet de nuestros queridos estudiantes en las instituciones educativas, mejoramiento de la política de saneamiento de todos los servicios, en especial salud, educación y centros policiales, que en la actualidad están en estado de abandono. Hechos comprobados en las semanas de representación, pero esto a su vez apoyo al mejoramiento de los centros de emergencia de la mujer, con una atención diferenciada, como también brindar cobertura al acceso de agua, tanto en las zonas rurales y urbanas. Y lo más importante, buscar la ampliación de protección de nuestros niños, niñas y adolescentes y la población vulnerable, frente a la desnutrición, desaparición y violencia en muchos de los casos. Aún así, señor presidente, solicito el compromiso de este gabinete magisterial, la atención urgente. Ya no puede esperar más la puesta en marcha de la obra del embarcadero artesanal de Cerro Azul, que por trámites burocráticos no se inicia, perjudicando así a los pescadores artesanales, tanto del puerto de Cerro Azul, que vive de la pesca. Exigimos, señor presidente, que se investiguen sí las causas. ¿Por qué no se culmina la obra del Hospital Regional de Cañete, que ya lleva más de 5 años y con una inversión, señores, con una inversión de 180 millones de soles, perjudicando así a 2 grandes provincias, tanto a la provincia de Cañete como a la provincia de Yauyos, sumado 49 distritos? Solicitamos también así el saneamiento físico legal de las pampas de Concón y Topará, que es de la provincia de Cañete, que actualmente se encuentran pobladores por miles de personas, que ya tenemos viviendas, escuelas, centros de salud, pero que sin embargo hoy en día hay tráficos de terrenos y muertes hasta el día de hoy, considerando que esto sería una manera pues de dar justamente que esto se culmine. Exigimos tanto que los gobiernos locales, provinciales, regionales, administren adecuadamente sus recursos, pero en sí en beneficio de la población. Reforcemos los mecanismos de control a través de la Contraloría y de la Fiscalía. Señor. Un minuto para culminar, por favor, congresista. Gracias, presidente. A través suyo, señor Premier, muy bien lo dice dentro del mensaje, niños primero. Sí, pues, pero ¿qué pasa con nuestros niños que desde el año pasado, estos niños que están justamente como alumnos libres, que hasta el día de hoy siguen esperando, esos padres de familia, que no se les da una pronta solución? Y si hablamos justamente del programa de Caliwarma, tenemos en el ambiente de educación las jornadas de horas largas,
Estas jornadas, ¿por qué no se les da a estos adolescentes que estudian desde las 8 hasta las 2 o desde las 8 hasta las 4? ¿Qué hace el programa Caliwarma? ¿Por qué no apoyen ese sector? Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Se le otorga la palabra al congresista Ceballos Perrón. Me pido una interrupción del congresista Manuel Dahmer. Interrupción para el congresista Dahmer. Sí, señor presidente, quería completar la información que se ha venido dando respecto a uno de los problemas más graves que hay, que es la estafa en los lotes petroleros. Como todos saben, existen 2 lotes que se han entregado por decreto supremo que los gobiernos regionales de Tumbes y de Piura por unanimidad han pedido que se deroguen. Espero que el gabinete también pida que se deroguen. Pero además la revista electrónica gatoencerrado.net da una información que Juan Mendoza, que no es un hombre de izquierda, que es un hombre claramente de derecha, la publica hoy día. Dice: la empresa Tullow ha sido acusada en Uganda de haber repartido $100 millones en coimas. Tullow tendría la reputación de ser una de las empresas más petrolíferas más corruptas del África. Centro de sus operaciones, como ha informado Gato Encerrado, la Fiscalía de Uganda acusó a Brian Glover, jefe de Tullow en el país africano, de pagar $100 millones de sobornos en el 2010 a 3 ministros y otros funcionarios a cambio de contratos públicos. En el 2013, el mismo fundador de Tullow, Aldan Heibey, se disculpó ante el presidente de Uganda por la difusión de un correo electrónico en el que se insinúa que también había cobrado coimas. Y sobre la otra empresa, sobre la empresa Anadarko, el 2015 Anadarko tuvo que pagar... Puede iniciar con su intervención, congresista. La segunda interrupción también se la otorga al congresista Dahmer. El 2015 Anadarko tuvo que pagar $5.100 millones al gobierno de los Estados Unidos como indemnización por severos daños al medio ambiente en Arkansas, Illinois y Oklahoma, que afectaron al menos a 7.000 personas. Aquí se quiere afectar no solamente a Sechura, que tiene la producción de 13.000 toneladas al año, $280 millones al año aproximadamente, 25.000 toneladas que produce, etcétera, etcétera. Sino que además el fondo de esto también es que la ley que se envió al Congreso, que está en trámite en el Congreso para modificar la ley de hidrocarburos, lo que hace es, de un porrazo en esa ley, le entrega a 9 empresas los lotes que están actualmente en gestión. Y se los entrega por 60 años y bajándole la regalía a 6%. Por 60 años con una regalía de 6%. ¿A quién? A Pacific Stratus. El lote 192, que es de Petroperú, se lo entrega. A Graña Montero Petrolera, el lote 1, a Zapet, el lote 5, a Savia, el lote Z2B, a Maple Gas, el lote 31B, 31D, a Guaití Energy, 31C, a CNCP Perú. Puede iniciar el congresista Ceballos. Gracias, presidente, por su intermedio. Un saludo a don César Villanueva, a su gabinete, a todos los colegas. Me queda claro que este va a ser recordado como el gobierno PPK Vizcarra, obviamente, que continúa con las mismas acciones, los mismos propósitos, el mismo plan de gobierno. Creo que es nada más de continuidad. Quizás sea muy exigente, pero a diferencia de mis colegas, veo un documento que carece de muchos temas y que tiene muchos vacíos. Me preocupa porque no tiene olor a pueblo. Es un proyecto que quisiera resaltar algunos temas. En agricultura, por ejemplo, al señor ministro de Agricultura, con el cual nos hemos reunido y se ha comprometido a reorganizar y reestructurar el Ministerio de Agricultura con todos los gremios de agricultores en el país. Sin embargo, esto no figura aquí. Y esta es una necesidad fundamental porque el Ministerio de Agricultura, como está concebido, como está funcionando, no tiene sentido y no sirve para la agricultura y para promover el desarrollo del país. ¿Qué propone? Propone un plan de cultivo y riego, dice para evitar la sobreoferta, la sobredemanda. ¿Qué es esto? Eso no es realidad, así no funciona la economía agraria. Luego que van a sembrar 150.000 hectáreas de pastos, discúlpenme, el problema de los ganaderos es la leche. Y ahí tenemos que trabajar, no sembrar 150.000 pastos, que es el 0.2.4% de las tierras pastoriles del país. O sea, nada. ¿De qué estamos hablando? Del agrobanco. Lean bien lo que han escrito, porque acá no dice que van a reactivar el banco. Lo que van a hacer es una institución pública que va a dar créditos. Aquí hay un problema bastante serio y obviamente nuevamente de espaldas a los agricultores. Preocupado, muy preocupado.
Lo que sí me queda claro es que van a impulsar la agroexportación. Claro, los grandes productores van a crecer en 43%. ¿Está bien? ¿Qué pasa con los pequeños y medianos? Ellos sí postergados nuevamente. Majes Iguas 2 es un proyecto emblemático de Arequipa, de donde yo provengo. Y Majes Iguas 2 está buscando presupuesto. Pero ¿quién está buscando presupuesto? La empresa concesionaria, asociada al Club de la Construcción y a Odebrecht. Está pidiendo 107 millones para incrementar el presupuesto y estaría llegando por encima del 50% del presupuesto. Y no justifica el cambio tecnológico que están mencionando. Y además de ello, la Contraloría ha detectado un monto también que ya el gobierno regional les había autorizado por 83 millones más, que significaba llevar el proyecto a 74%. Sin embargo, los túneles y canales y otras estructuras que tienen que llevar el agua a la irrigación tienen 40 años, están colapsadas y rajadas y no se está viendo ese tema. Hay que revisar, señor Premier, por intermedio del presidente, hay que revisar este proyecto integralmente porque le vamos a meter 100 millones de dólares más para hacerle el salvataje a una empresa cuestionada y sin embargo vamos a tener serios problemas. Hay una incidencia por la Amazonía, muy bien, interesante, pero con un Minam sin política clara. Minuto adicional para que termine con un Minam que es un espectro en realidad por todas las facultades que ha perdido, me preocupa. ¿Y para quién servirá lo único que está mencionado aquí, la conectividad? ¿Para sacar madera? ¿Para los Melca? ¿Para los Romero? Me pregunto, ¿para la gente indígena? ¿Para los colonos pobres de la Amazonía? No, señor, aquí hay un problema muy serio y no se ha considerado ni a los nativos ni a los colonos pobres. Solamente vamos a conectar ciudades, está bien, pero no se resuelven los temas de fondo. ¿Qué pasa con la minería fluvial? Parece que ya abandonamos Madre de Dios, zona liberada. ¿Qué pasó allí? Trata, traficantes de madera, de oro, de combustibles, etcétera, de situaciones. ¿Qué pasó allí? ¿Está abandonado? ¿Qué pasó con el Braen? ¿Qué mirada tenemos de la Amazonía? Por favor, creo que tenemos que revisar nuestros conceptos y pensar qué es lo que queremos para desarrollar nuestro pueblo. La Amazonía es el lugar más importante del Perú, el lugar más rico del país. Y sin embargo, tenemos una propuesta que solamente busca conectividad. Finalmente, para terminar, presidente, preocupado por las áreas naturales protegidas. 30 segundos para que termine con eso. Presidente, las áreas naturales protegidas vienen de tumbo en tumbo, con malas gestiones. Y lo sabemos todos, por fuera flores, bonitos libros, bonitas presentaciones, los guardaparques quejándose todos los días, quejándose por los maltratos, los puestos de control abandonados. ¿Quién se acuerda del Parque Nacional del Manu, el parque más diverso del planeta? ¿Qué propaganda tiene? Discúlpenme, no existe. Ya no existe. No tenemos una política de áreas naturales protegidas y ojalá que la señora ministra, por intermedio de usted, señor presidente, haga algo para resolver la duda, la grave crisis en la que se encuentran las áreas naturales. Congresista, les he pedido que por favor se sigan el tiempo porque nos va a ganar. Tenemos que votar antes de medianoche. Así que yo apelo a la capacidad de síntesis de cada uno de ustedes. Muchas gracias. 30 segundos para que termine con esto. Presidente, dos cositas más. Estoy muy preocupado por todas aquellas personas que han dado su vida por este país. Son personas que tienen más de 70 años, 80 años, 90 años inclusive. Y hay una deuda social que debe ser resuelta. El Estado les está debiendo y tienen que trabajar en eso. Y además, finalmente, para terminar, presidente, hay un corredor ferroviario que se está gestando. Ese corredor ferroviario fue propuesto por Evo Morales, que es la ruta de la seda. Y sin embargo ahora veo que de Desaguadero a Hilo se va a construir un nuevo ferrocarril. Congresista, ya concluyó el tiempo. Congresista Curro, por favor. 3 minutos. Me pide interrupción, congresista Morales, 1 minuto, congresista Horacio. Congresista Morales, 1 minuto. Solamente para precisar algunas cosas, presidente, el caso de las declaraciones de emergencia y permanente situación en la cual se encuentra el BRAE. Y eso se ha conversado, se ha planteado, presidente, y es importante que se tome en cuenta, porque los alcaldes de la MUBRAE han estado acá. Se está hablando de corrupción, presidente, pero sin embargo no se atiende a alcaldes que están viniendo desde allá, cuando las cosas son al contrario, presidente. Y esta declaración permanente de casi 35 años en el BRAE
genera inestabilidad. Nosotros estamos pidiendo, presidente, hace tiempo de que se levante esa declaratoria de emergencia. ¿A quiénes beneficia? ¿Un Estado tiene que estar en constante situación de emergencia? No puede ser, presidente. El caso de Cotabambas y Las Bambas, presidente. Estamos en una situación de emergencia permanente o van a seguir gobernando así. Quisiéramos escuchar un mensaje claro sobre ese tema, presidente. Muchas gracias. Congresista Ceballos, un minuto. Gracias, presidente. Quería terminar la idea. En realidad estoy preocupado por el corredor ferroviario. Vuelvo a repetir, ya existe un ferrocarril del sur que une Puno y Arequipa y va precisamente, y fue levantado parte del ferrocarril. Y tenemos un puerto que es Matarani, que con algunas mejoras puede funcionar muy bien. Y hay una zona que se llama Corío, que es el mejor lugar para hacer un puerto, donde pueden llegar inclusive los buques Panamá. Pero sin embargo se está prefiriendo llevar por hilo para hacer un nuevo tendido ferroviario, un gasto insulso, y además para construir un megapuerto en un lugar que es hilo que no corresponde porque tiene que hacerse una inversión muy grande. Revisen eso, por favor. Entiendo que el presidente es moqueguano, pero tenemos que pensar cómo vamos a hacer el gasto y ojalá no sean críticas más adelante. No estoy en contra de hilo, de hecho mi origen es moqueguano, pero definitivamente ampliar el puerto de Hilo es muy caro y vamos a tener serios problemas allí porque no vamos a tener los recursos para ello. Muchas gracias, presidente. Congresista Curro, 3 minutos. Por su intermedio, presidente, saludar al señor Premier y a todos los ministros que acompañan. Saludar también en esta oportunidad a los 39 distritos de la región de Puno que hoy han celebrado 164 aniversario. Presidente, hemos escuchado la manifestación del señor Premier de seguir insistiendo en fortalecimiento de reforma educativa. ¿De qué reforma educativa hablamos? Hace 25 años los maestros hemos desarrollado un modelo educativo diseñado por Banco Mundial, desarrollado por chilenos y mal copiado por los peruanos. Ha sido un fracaso sin resultados. Y también reforma educativa ha dividido en varios tipos de educación en nuestro país. Es por eso tenemos el colegio de alto rendimiento que tiene carácter elitista. Tenemos colegios de jornada escolar completa, por más que se aumentan las horas pedagógicas, sin atender con desayuno el almuerzo escolar, eso no va a tener resultados desde un principio, hemos dicho. Y también hay otro tipo de educación, no sé cómo podemos llamar, de que jornada simple, doble turno, qué sé yo. Entonces, eso ha traído la reforma educativa. La reforma educativa dirigido simplemente en la carrera pública magisterial y no en función del desarrollo del país. Reforma educativa que injustamente ha sacado de sus cargos a los directores, miles de directores, ha despedido a miles de profesores que tenían nombramiento interino hoy en la calle sin derecho, ha despojado de sus derechos a los maestros contratados felizmente. A través de Comisión de Educación ya se viene reivindicando a los maestros del Perú. Y asimismo, ¿es necesario tener una verdadera reforma educativa? Sí, es necesario para que realmente la educación hay que poner como eje desarrollador económico, social, cultural, ético, etcétera, etcétera, para combatir la pobreza, la crisis que hay en nuestro país, para combatir la corrupción que ha originado la caída del anterior gabinete, y mucho cuidado con este gabinete, para combatir la delincuencia, inseguridad ciudadana y muchas otras lacras y flagelos de la sociedad. Necesitamos una nueva ley del profesorado para que articule todos los niveles de educación inicial, primaria, secundaria, superior, porque hay una brecha tremenda. Y también necesitamos minuto adicional para que termine, congresista. Económica, socialmente en nuestro país. Y por otro lado,
También hemos escuchado hablar al señor Premier acerca de la corrupción, pero no con un deslinde categórico, contundente frente a esta corrupción. Y también hemos escuchado, en 3 años, las poblaciones rurales y urbanas van a tener agua, 80% en medio rural, 100% en medio urbano. Ojalá sea así. Pero aquí en mi región Puno, ¿qué es lo que pasa? En mi región Puno, ese hermoso lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, está contaminado por los relaves mineros, como también por los residuos sólidos. Ahí están la empresa minera Arundanizaj, que está contaminando la cuenca Llalimayo. En la Rinconada, los formales, los informales, vienen contaminando la cuenca Ramis, la cuenca Suches. Es por eso, mis hermanos. Congresista, le damos a 30 segundos para que termine la intervención. Muchas gracias. Para terminar, la única alternativa de solución son las plantas de tratamiento, pero esas plantas de tratamiento están demorando demasiado. ¿Por qué? Pues hay una intervención de asociación pública-privada y el Estado no es capaz de ejercer esas obras a través de inversión pública. Para terminar mi participación, quiero decir públicamente de que creo que a nadie le importa. Miles de compatriotas que hoy en día viven en miseria. Me estoy refiriendo. Congresista, he pedido que por favor traten de ser un poco resumidas sus intervenciones. Muchas gracias. Congresista Trujillo, 3 minutos. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al señor Premier y a los ministros que lo acompañan. Señor presidente, en términos generales, quiero resaltar que coincidimos con el interés planteado por el Premier respecto a mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Y estoy seguro que juntos lograremos que esto se concretice en la medida que cada poder del Estado cumpla con el rol que le corresponde. Señor presidente, me pide una interrupción el congresista Pariona. Presidente. Congresista Pariona. Gracias, presidente. Gracias, colega. Presidente, yo quería manifestar de que en estos últimos días se ha evidenciado una lamentable realidad de la pobreza nacional. Ha aumentado el 1% y en mi región el 3.7%. ¿A quién culpamos este retroceso en la lucha contra la pobreza? ¿Qué ha hecho el Estado? El mayor índice de pobreza está en el campo, los agricultores, los ganaderos, los artesanos. No somos ingenuos, señor presidente, colegas congresistas, señores ministros. Si el agrobanco 5 meses está sin atender a los pequeños agricultores, créditos a los pequeños agricultores, ¿cómo está Agroideas? Con convenios paralizados por falta de presupuesto, atendiendo así como quien dice, vamos a atender pues para que por ahí se vaya. Un minuto, continúo con un minuto más, congresista. Para decir simplemente que por ahí algo está haciendo el Estado. Un INIA paralizado. Es una vergüenza decir, cuando tenemos 80 millones de dólares, ministro de Agricultura, 80 millones de dólares que se han prestado el Estado para mejorar las instituciones, los centros de investigaciones, y ahora, ¿qué le vamos a decir al agricultor? Por eso estamos viendo la pobreza. Y de eso quisiera que se tome nota y que nos diga el Premier a qué le llamamos reestructuración en el agrobanco. ¿Le llamamos a crear un fondo, a crear un banco de segundo piso? Quisiéramos, tal vez nos responda. Muchas gracias, presidente. Gracias, colega. Puede continuar, congresista Trujillo. Gracias, presidente. Señor presidente, saludamos los planteamientos expuestos por el Premier con mucha vehemencia, con seguridad, porque él es de casa, él es congresista como todos nosotros. Lucha contra la corrupción,
fortalecimiento de la gobernabilidad, crecimiento económico, desarrollo social y bienestar de la población. Pero lo más importante es haber incluido como agenda, después de 2 premieres que se han presentado ante el Congreso, el tema de la descentralización. Descentralización que coincidimos respecto a su fortalecimiento, proceso de descentralización basado en un enfoque de desarrollo territorial. Consideramos como factores fundamentales la diversidad y las vocaciones productivas de los territorios, pero ha faltado algo que espero nos dé respuesta el señor Premier del cómo y dónde empezar con este proceso. Hablaba también sobre la continuidad de los espacios de articulación de los GORE y MUNI ejecutivos, espacios que en lugar de fortalecer el proceso de descentralización